Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual es verdad, la cual contiene los tesoros más maravillosos. Padre Santo, Señor, que esta porción de las Escrituras que vamos a explicar a continuación sea tu Santo Espíritu, Señor, iluminando al predicador, pero también iluminando a cada persona el entendimiento de tu santa palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos disponemos a recibir de tu instrucción. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Entonces, el título de esta palabra es Haced discípulos. Una palabra para hoy, a propósito de los bautizos que vamos a desarrollar más adelante. Dentro de 8 días vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que vamos a mirar este pasaje bíblico, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción. El capítulo 28 del Evangelio de Mateo nos está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También nos habla de acontecimientos que se presentan en el marco de esa resurrección. Y se nos entrega un mensaje final que es conocido como la Gran Comisión. Ese mensaje final es conocido como la Gran Comisión, que es donde está nuestro pasaje. Y en esos 2 versículos vamos a mirar 4 puntos. Hemos visto 2 versículos. En esos 2 versículos vamos a mirar 4 puntos. ¿Cuáles son? 1, el llamado. 2, el trabajo que desarrollan los discípulos. 3, cómo desarrollan ese trabajo los discípulos. Y 4, la promesa al desarrollar ese trabajo. Vuelvo a repetirte. Vamos a ver 4 elementos muy importantes. Primero, el llamado. Segundo, el trabajo que desarrollan los discípulos. Tercero, cómo desarrollan ese trabajo los discípulos. Y 4, la promesa que hay al desarrollar ese trabajo. Bueno, iniciemos por el llamado. El llamado. Concentrémonos en el versículo 19. Mira lo primero que dice. Por tanto, id. Ese es el llamado. Por tanto, id. Hay un llamado para todo discípulo del Señor. Hay un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Ser embajador de Cristo. Mira, esto no es una opción, no lo es un mandato, ya que nuestra autoridad proviene del Señor. Él es quien nos envía, Él es quien nos guía, Él es quien nos fortalece. La iglesia tiene una gran tarea. ¿Cuál es esa gran tarea? Anunciar el mensaje de Cristo. Y recordemos que Él es el quien nos envía. Por eso Mateo 28:18 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
Él es el que nos envía. Es nuestro Señor Jesucristo. No es en nuestras fuerzas que nosotros nos enviamos para hablar de Cristo. No. No es para ganar fama, que lo hacemos. No es para ganar aplausos, que lo hacemos. No es para ganar ni reconocimientos ni títulos, que lo hacemos. Porque toda la gloria cuando hablamos de Cristo es para Él. Porque Él nos rescató, porque Él nos salvó. Él nos rescató de las tinieblas a su luz. Ahora miremos el segundo punto, el trabajo que desarrollan los discípulos. Sigamos allí con Mateo 28, versículo 19. Nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Allí está el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Haced discípulos a todas las naciones. Ese es el trabajo que hay que hacer discípulos. Recordemos un poco el contexto. Hasta el momento, nuestro Señor Jesucristo había hecho su labor. ¿Cuál era su labor? Traer el mensaje de arrepentimiento y de salvación. Ese era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y ese es el mensaje que nosotros debemos replicar. Mira lo que nos dice Mateo 4:17. Mateo 4:17. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo va a su tierra. Nuestro Señor Jesucristo va a su pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué le dice a su pueblo? Le dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que nosotros llevamos. Arrepentíos, ¿para qué? Para la salvación. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, dentro de todo ese contexto, ¿qué le ocurre? Lo toman preso y lo llevan a la muerte. Pero Él que resucita. Y en la resurrección, Él da unas órdenes, Él da un mandato. Ahora, vayan a todas las naciones. Ya se empezó a predicar, ya se empezó a compartir en Jerusalén, en sus alrededores. Ahora, la tarea Él la encomienda a los discípulos y por ende ahora la encomienda también a nosotros, a llevar el evangelio a todas las naciones, a que propaguen su mensaje. Jesús inició la tarea, los discípulos la continúan y por ende nosotros todavía estamos desarrollando esa labor. Una labor muy hermosa que es hablar las buenas nuevas. Arrepentíos, ¿para qué? Para la salvación de nuestra alma. Mira que el texto dice: haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. La palabra discípulo en el griego tiene que ver con convertirse en aprendiz, con convertirse en alumno. O sea que un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un alumno. Mira, los discípulos no se hacen de la noche a la mañana. Los discípulos tienen que ser enseñados y guiados a la práctica de la doctrina de Cristo. Así que un discípulo es un aprendiz. Estamos aprendiendo todos los días. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Aprendemos todos los días. Somos aprendices. ¿Somos qué? Alumnos. Somos estudiantes de la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Juan capítulo 8 versículo 31. Juan 8, 31. Dice así la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor, ¿qué hace con el discípulo? ¿Sabes qué hace el Señor? Le abre su corazón, le abre su voluntad para que pueda creer en Cristo, para que pueda creer en Él. Así, este discípulo puede reconocer su situación espiritual y puede clamar por su salvación. Un verdadero discípulo reconoce su situación espiritual, que todos los días necesita de Cristo. Todos los días necesita del Señor. Un verdadero discípulo
Uno que tiene una fe falsa, un día sí, puede amar a Cristo, otro día no, otro día le interesa más las cosas del mundo, otro día le interesa más otro tipo de actividades que realmente la necesidad de Cristo en su vida. Un discípulo clama, un discípulo entiende su situación espiritual. Así que ese verdadero discípulo recibe instrucción de la palabra. ¿Y qué hace la instrucción de la palabra? Le da crecimiento. En la medida en que tú recibas instrucción de la palabra, vas a crecer. Vas a avanzar en tu caminar con Cristo. Bueno, ahora viene el tercer punto. ¿Cómo desarrollar ese trabajo? ¿Cómo desarrollar ese trabajo? Básicamente bajo dos lineamientos. Ese trabajo se desarrolla de forma pública a través del bautizo y continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla ese trabajo? Dos formas, el bautizo y continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. Es que nosotros seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios todos los días. Esto es hermoso. Todos los días seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios. Un verdadero discípulo no podrá decir, es que yo ya me sé todo. Ya entiendo todo. No hay nada que me falte. No. Si tú escuchas eso, es que estás escuchando a un falso discípulo, a uno que no proviene de nuestro Señor Jesucristo. Así que el trabajo se desarrolla entonces en bautizar y también en seguir enseñando la palabra de Dios. Ahora, hablemos del bautizo. Vamos a hablar qué significa el bautizo. Vamos a hablar quién se debe bautizar y cómo se debe bautizar. ¿Qué significa entonces el bautizo? ¿Qué significa entonces el bautizo? Primero, unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Qué significa el bautizo? Primero, unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Vamos a tomar el pasaje de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este pasaje nos está hablando de una vida nueva que se está haciendo de forma pública a través del bautismo. ¿Sí? Es decir, algo que ocurrió de forma espiritual, que es el nacimiento de nuevo, porque el nacimiento de nuevo ocurre de forma espiritual, ahora se evidencia de forma pública, ¿por medio de qué? Del bautismo. Algo que ocurrió en la parte espiritual que nosotros no vemos, que nosotros no percibimos, ahora se ve de forma pública ante los demás a través de el bautismo. Y entonces, ¿qué significa allí el bautismo? Este primer lineamiento, nuestra unión con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección, teniendo una nueva vida. Porque antes, ¿qué éramos? Antes éramos llevados por el pecado. Antes le obedecíamos sin restricción al pecado. Antes, ¿sabes qué? Nos gozábamos en el pecado. Antes era nuestra delicia el pecado. Esa era nuestra vieja vida. Gozarnos en el pecado, en las cosas del mundo. Pero cuando llega una nueva vida, ¿ahora qué? Nos identificamos plenamente con Cristo, por medio de su Santo Espíritu. Ahora tenemos una vida completamente diferente, donde el pecado ya no es nuestro amo, ya no, el pecado ya no es nuestro amo. Ahora le servimos y nos gozamos con Cristo. Esa es la diferencia. Por eso estamos aquí reunidos, porque tenemos hambre de la palabra, tenemos deseo de conocer más de Cristo. Si Cristo no nos hubiese tocado, no estaríamos descansando en otro tipo de actividad o compartiendo con otro tipo de personas. Pero
tenemos esperanza, porque el Señor nos ha reunido hoy a recibir de su hermosa palabra. Miremos lo que nos dice Colosenses 2:12, otro pasaje que nos amplía un poco más este concepto de la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Colosenses 2:12. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Algo muy importante que decir: el bautismo no te salva. El bautismo es un paso de obediencia y representa, como lo dijimos, nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Somos salvos mediante la fe. El pasaje nos lo dice. Mira qué tan hermoso que nos lo dice Colosenses. También resucitados con Él mediante la fe. Ahí lo dice. En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que aquí dejamos atrás algunas dudas que pueden tener personas con respecto al bautismo, que piensan que el bautismo los va a salvar. No, el bautismo no los va a salvar. ¿Quién nos puede salvar? Si hay uno que nos puede salvar: Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Pero el bautismo es un paso de obediencia que representa nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. ¿Qué más significa el bautismo? ¿Qué más simboliza el bautismo? Segundo punto. El bautismo simboliza el lavamiento de nuestros pecados. El bautismo simboliza el lavamiento de nuestros pecados. Vayamos a Hechos, capítulo 2, versículos 38 al 41. Hechos, capítulo 2, versículos 38 al 41. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira que se nos está diciendo que el bautismo simboliza el perdón de nuestros pecados. Simboliza, porque dice ahí: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Porque tú inmediatamente empiezas a analizar. Cuando tú estudias la Biblia, tú dices: o sea que cuando me bautizo, Dios me está perdonando los pecados. Tú empiezas a analizar, pero tú dices: no, pero he leído otros pasajes que eso no me indican. Tú tienes que empezar a escudriñar, a pedirle al Señor entendimiento para poder comprender que lo que se está haciendo referencia es lo que simboliza el bautismo. Lo que ocurrió en el nacimiento de nuevo se hace de forma pública en el bautizo. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Cristo. ¿Por medio de qué? De su sangre, ¿no es cierto? Miremos dos pasajes para poder ampliar un poco más lo que estamos haciendo referencia. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1:7. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. El sacrificio de la cruz. ¿Sí? Pero en el bautismo vemos ese símbolo. Miremos otro pasaje. Primera de Juan 1:7. Dice las Escrituras:
Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Nos limpia de algunos pecados? Es tremendo, ¿no? Esto que dice allí el apóstol Juan. Nos limpia de todo pecado. Está la maravilla del Evangelio para aquel que se arrepiente. Estas son las buenas nuevas para aquel que se arrepiente. Nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Al que se arrepiente, buenas nuevas. Entonces nos damos cuenta que el bautismo simboliza el lavamiento de nuestros pecados. Pero que quede muy claro, es un símbolo, porque el único que perdona y nos limpia es Jesucristo por medio de su sangre. Vayamos al tercer punto de lo que significa el bautismo. El bautismo simboliza nuestra unión con el pueblo de Dios. El bautismo simboliza nuestra unión con el pueblo de Dios. Es decir, es la puerta de entrada para la membresía de la iglesia local. Es la puerta de entrada para la membresía de la iglesia local. Mira lo siguiente, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos incluidos a la iglesia universal. Cuando nacemos de nuevo. Cuando nos bautizamos, somos incluidos a la iglesia local. Nacemos de nuevo, estamos en la iglesia universal. Nos bautizamos, estamos ahora haciendo parte de la iglesia local. Miremos este concepto, ¿dónde se desarrolla esto que estamos hablando? Hechos 2:41 y Hechos 2:47. Miremos esos dos pasajes, Hechos 2:41 y Hechos 2:47. Mira lo que dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Alguien podría preguntar, ¿a qué se añadieron? ¿Dónde se añadieron? ¿Cómo se añadieron? ¿A qué se añadieron? Mira lo que nos dice el versículo 47, Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si ves, se añadían a la iglesia. O sea que el bautizo simboliza nuestra unión con el pueblo de Dios. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Ahora estamos siendo partícipes de una iglesia local. El Señor nos añade a una iglesia local. Si hemos nacido de nuevo, estamos en la iglesia universal. Pero ahora contamos con ese privilegio de hacer parte de una iglesia local para desarrollar nuestros dones para la gloria del Señor. Muy bien. Ahora miremos quién se debe bautizar. ¿Quién se debe bautizar? Esa es la pregunta. ¿Quién se debe bautizar? Para ello vamos a tomar un pasaje. Hechos, capítulo 8, versículos 37 al 39. Hechos, capítulo 8, versículos 37 al 39. ¿Quién se debe bautizar? Mira lo que nos dice las Escrituras. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Quién es el que se debe bautizar? Bueno, una persona que se arrepiente. Una persona que se arrepiente. 2, la persona que cree en Cristo. Y ese creer en Cristo es entregar su corazón y su voluntad al Señor. Ahí está. ¿Quién se debe bautizar?
una persona que se arrepiente. Una persona que cree en Cristo. Cuando miramos el desarrollo de este pasaje, ¿qué vemos ahí? Vemos dos personajes, a Felipe y al eunuco. Vemos que el etíope o el eunuco, como se registra en la Biblia, tiene una característica especial. Va a adorar al Señor. ¿A dónde? Cuando tú lees el contexto te vas a dar cuenta. ¿A dónde va a adorar? ¿A dónde quería adorar? En Jerusalén. O sea, no era una persona que de un momento a otro, ay, voy a adorar al Señor. No. Ya tenía inquietud. Ya tenía un hambre. Ya tenía un deseo. Lo que pasa es que no la tenía clara, ¿no? No la tenía clara. Pero ya tenía un deseo. Ya tenía esa inclinación a adorar. Además, fíjate que esto es muy interesante. Un eunuco, en este caso, este etíope, no hacía parte del pueblo de Israel. Él venía de otro lado. Pero él quería estar incluido en ese grupo maravilloso de salvos, de llamados, de escogidos. Vea. Entonces, ¿qué ocurre en este caso, con el etíope? Viene allí. Estoy leyendo, por ejemplo, versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Estaba leyendo la ley, estaba leyendo la palabra, estaba leyendo el Antiguo Testamento. Este no era uno que andaba así por el mundo, estaba inquieto por las cosas de Dios, pero ¿sabes qué? No comprendía, no entendía la palabra. Estaba leyendo ese pasaje, esa porción del profeta Isaías, Isaías 53. Y entonces, ¿qué es lo que dice ahí el etíope? ¿De qué habla este pasaje? ¿De algún profeta? ¿De sí mismo? ¿De quién habla este pasaje? Y una persona, en este caso, que Dios había mandado, porque ¿quién mandó a Felipe? ¿Él se mandó solito? ¿Sabes qué? Dios envió a Felipe. Mira qué tan hermoso es esto, ¿no? Todo está en los planes maravillosos de Dios. Dios pone a personas para que tú puedas entender la palabra de Dios. Ese es nuestro Dios grande y maravilloso, amoroso. Entonces, ¿qué? Felipe, ¿qué hizo Felipe? Dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le habló del profeta Isaías, le habló lo que anunciaba de Cristo y habló de Cristo, habló de nuestro Salvador. Por eso a veces muchas personas cuando van a evangelizar lo hacen en sus propias fuerzas, porque están más pendientes de sus palabras, están más pendientes de sus adornos que hacen a sus palabras que de hablar, de anunciar el evangelio de Cristo. ¿Recuerda cómo empezó Jesucristo a anunciar la palabra? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Entonces, por eso algunos hoy dicen, no, pero es que esa palabra es como muy fuerte, esa palabra es como muy dura. No, ese es el mensaje que hay que entregar a un corazón duro, a un corazón que se deleita en el pecado. ¿Cómo va a cambiar una persona si no se le dice que está muerto en delitos y pecados? Lo dice la Biblia, Efesios capítulo 2. Entonces, después de que le anuncia el evangelio Felipe, dice en la escritura, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué bueno que encontremos a hermanos, a personas que digan, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide eso? ¿Sabes qué entonces Felipe qué le dijo? Bueno, aquí está. Vamos a dar los requisitos. Una persona para bautizarse, ¿cuál es el requisito? Creer.
de todo corazón en Cristo. Creer de todo corazón. Porque ¿sabes qué? Hay falsa fe. Tú dirás, ¿dónde dice eso la Biblia? Yo quiero conocerlo. Simón el Mago, uno de ellos. Falsa fe. ¿Sí ves? Falsa fe. Simón el Mago estaba feliz con los discípulos, pero ¿sabes qué? Su corazón todavía tenía codicia y quería era enriquecerse. ¿Cuántas personas no se quieren hoy enriquecerse con el Evangelio? ¿Cuántos Simones magos no hay hoy en día que se enriquecen con el Evangelio? No. Por eso te digo, nuestra intención de hablar de Cristo no es recibir aplausos. ¡Ay, qué bueno! El pastor, qué bueno el hermano, cómo habla de Cristo. No es recibir la fama, nada de eso. Nuestra intención exclusivamente es darle la gloria al que nos salvó. Darle la gloria al que nos salvó. Así que le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue la respuesta contundente de este eunuco? Mira la respuesta, es contundente. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué respuesta? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y entonces qué? ¿Qué hicieron? No, pues hay que bautizar. Hay que bautizarlo. Hay que bautizarlo. Así que es muy importante que nosotros podamos entender que el bautizo no nos va a salvar, pero es un paso hermoso de obediencia. ¡Qué paso tan hermoso! ¿Sabes qué? Es algo que debe quedar grabado en nuestros corazones como un día muy especial. Porque es el día en el cual tú públicamente reconoces que estás con Cristo. Públicamente reconoces que estás con Cristo. Qué gran responsabilidad, pero qué gran honor es ello. Es una gran responsabilidad ser un discípulo, pero qué gran honor. Y sabes qué, y te digo algo, que lo dice las Escrituras, no todos tienen ese honor. Eso lo dice las Escrituras. No todos tienen ese honor de ser discípulos de Cristo. Así que ahí vemos quién es el que se debe bautizar. Una persona que se arrepiente, que cree en Cristo, su corazón y su voluntad ahora son de Cristo y no del pecado. Bueno, ahora surge otra pregunta. ¿Cómo se debe bautizar? ¿Cómo se debe bautizar? Volvamos a Mateo 28, volvamos a nuestro pasaje central, Mateo 28. Mira lo que nos dice Mateo 28, pasaje central, versículo 19. ¿Cómo se debe bautizar? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a leer, ponle atención. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres. ¿Dice así? En los nombres del Padre, en los nombres, no. Mira qué interesante es la Biblia, ¿no? No dice en los nombres, dice en el nombre. Uno solo. Un Dios en tres personas, no tres dioses. Tres dioses no, un Dios en tres personas. Mira que cómo es de hermosa las Escrituras y uno no pone atención. Uno dice bautizándolos en el nombre. Si dijeran los nombres uno no pondría atención. Ahí dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero en tres personas. No tres dioses. No, eso sería idolatría. Eso sería adorar a tres dioses. Y eso sería idolatría. No, eso no es de las Sagradas Escrituras.
hay un solo Dios en tres personas. Un solo Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Muy importante, así es el bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora vamos al versículo 20. Versículo 20. En el versículo 20 tenemos nuestro cuarto y último punto, que es la promesa al desarrollar ese trabajo. Pero antes de venir a la promesa hay que enseñar. Entonces leamos el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que mira, si te das cuenta cuál es el trabajo del discípulo, el discípulo sigue aprendiendo. El discípulo se prepara. El discípulo es activo para hablar de Cristo, pero sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo. Todos los días seguirá aprendiendo. Si te das cuenta, ¿cuál es la labor del discípulo? Hablar de Cristo. ¿Qué hace el discípulo? Enseña de Cristo. Un discípulo, pues se bautiza. Un discípulo se bautiza. No puede haber personas que digan que son de Cristo y que no se bautizan. No puede haberlas. Eso es una incongruencia. Podría decir, no, pastor, yo no bautizo porque he entendido que el bautismo no salva. Hasta ahí está bien, pero le faltó la otra parte. El bautismo es un paso de obediencia. ¿Sí? O sea, son respuestas que no tienen una conclusión, que tienen apenas una verdad a medias. Efectivamente, el bautismo no nos va a salvar, pero el bautismo es un paso de obediencia. Y el discípulo sigue enseñando. ¿Qué está enseñando? Que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Mira, hay tantas cosas de nuestro Señor Jesucristo, sus sermones, sus parábolas, sus mandatos, sus promesas, lo que explica de los acontecimientos venideros, sus lecciones sobre la cruz, cuando habla de la hipocresía, cuando habla de la importancia de la oración, de la humildad, de la confianza, del perdonar, de la ley, de sus milagros, de sus padecimientos, de su tentación, de su relación con el Padre y su relación con los discípulos. De todo eso tenemos que aprender. Si ves, hay mucho que aprender. Hay muchísimas cosas que aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? No nos alcanza el día para aprender de Cristo. Y no nos alcanzarán los días porque siempre vamos a aprender. Todos los días vamos a aprender. No importa que tú digas, mira, llevo 50 años en Cristo. Llevo 60 años en Cristo. No, esa persona será un discípulo porque siempre estará con un corazón humilde para seguir aprendiendo. Y ahí sí viene la promesa, ¿no? Mira la promesa ahí del versículo 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira esa promesa que estará con nosotros. ¿Cuántos días? Yo creo una semana. ¿Qué tal un mes? ¿Qué tal 6 meses? ¿O qué tal un año? ¿Sabes qué? Las promesas de Dios son diferentes a las de nosotros. Yo voy a estar contigo hoy y dura 3 horas con la persona y ya está cansado de poder compartir con esa persona. ¿Sabes qué? Las promesas de Dios son diferentes. Dice ahí que estará con nosotros todos los días. Qué hermosa promesa. ¿Qué nos dice esa promesa? Que un discípulo no está solo. No está solo. Puede estar pasando por una dificultad, por una tribulación, por una aflicción. Pero tiene una promesa. No está solo ese discípulo. Aunque padre y madre abandonara, dice el salmista, el Señor nos recoge, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios. O sea, no está solo ese discípulo. Ay, no tengo nadie a mi alrededor. Estoy abandonado.
me han dejado mis hijos, me ha dejado mi esposa, estoy abandonado. Pero tiene una promesa del Señor, que el Señor no lo abandona. El Señor no lo abandona. ¿Qué más vemos allí? En ese pasaje, en esa promesa. Esa promesa a nuestra vida trae esperanza. ¿No es cierto? Trae esperanza. Estás pasando por aflicción, pero sabes que el Señor está contigo. Eso trae esperanza. Eso te da un nuevo aliento. Eso te da nuevas fuerzas. Recuerda lo que dice las Escrituras. Los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Eso trae esperanza. Eso trae esperanza para el discípulo. Estamos llevando la gran comisión. No estamos solos en llevar la palabra. Ay, qué miedo ir a llevar la palabra, me da susto. No te preocupes, Dios está contigo. Y miremos estos puntos finales de reflexión. Puntos finales de reflexión de este pasaje de la gran comisión. Recuerda, ya hemos visto el llamado, hemos visto el trabajo que desarrollan los discípulos, que es llevar el evangelio a las naciones. El llamado, que es un mandato, no es una opción. Hemos visto cómo se desarrolla ese trabajo, haciendo discípulos y bautizándolos y enseñándoles, ¿no es cierto? Y hemos visto la promesa, que Él está con nosotros todos los días. Ahora mira estos 5 puntos de reflexión finales para concluir. Y esto es algo que debemos analizar, cada uno de nosotros. Los que están a punto de dar el paso del bautismo en el día de hoy. Mira, todo discípulo, absolutamente todo discípulo debe llevar el mensaje de Cristo sin excepción. Todo discípulo debe llevar el mensaje de Cristo. Y hay muchas maneras de poder llevar el mensaje para iniciar, ¿no? Iniciamos con nuestro testimonio. Y en la medida en que vamos creciendo, pues vamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Pero todos debemos llevar el mensaje de Cristo. Y eso inmediatamente hace surgir una pregunta. Aquellos que ya van recorriendo unos caminitos en el Cristo, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo a una persona? ¿Ayer? ¿Antier? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿No lo has hecho? Recuerda, id y haced discípulos, es un mandato. Pero de pronto con tu testimonio iniciaste y alguien te preguntó, oye, yo he visto tu cambio, ¿no? Tú ibas antes con nosotros a fiestas, te gozabas con la morbosidad de esos chistes y ahora ya no, Ahí es una oportunidad para decir, Cristo me ha cambiado y me ha perdonado mis pecados. Con cosas como esas empiezas a abrir el panorama. Pero si no se dice nada, ahora, ¿qué decir de aquellos que ya tienen un camino más largo y no han hablado? Tú podrías decir, no, es que apenas estoy empezando la cartilla. Bueno, pues estás empezando, vamos poco a poco vamos. Pero aquellos que ya han avanzado, hoy tú te bautizas y estás comprendiendo esta palabra y te das cuenta que esto es un mandato. ¿Un mandato qué es? Algo que hay que hacer. No, todo está muy bonito el evangelio, pero ir a hablar de Cristo, no, eso no va conmigo, yo no le puedo hablar a nadie, me da pena, me da susto. Hay muchas formas para hablar de Cristo y entonces esa persona que dice me da pena, empieza en oración, que el Señor te permita utilizar un lenguaje adecuado. Bueno. Otro punto, el discípulo debe ser siempre un aprendiz de la Biblia. El discípulo siempre debe ser un aprendiz de la Biblia. El discípulo no puede jactarse, llámese toda la Biblia.
ya conozco toda la Biblia. No, siempre se tiene que identificar como un aprendiz. Esa es la pregunta. ¿Te estás identificando como un aprendiz de la Biblia? Nuestros mejores títulos, ¿sabes cuáles son? Mira nuestros mejores títulos, ¿cuáles debieran ser? Siervo inútil, esclavo de Cristo, aprendiz de la Biblia. Pero ¿sabes qué? ¿Cuáles son los mejores títulos para algunas personas? El apóstol tal, el profeta tal. Nuestros mejores títulos son esclavo de Cristo, siervo de Cristo, siervo inútil, aprendiz de la Biblia. Esos son nuestros mejores títulos. Así que es algo que nosotros debemos analizar. El discípulo se bautiza, se capacita y enseña la palabra de Dios. El discípulo se bautiza, se capacita y enseña. Comparte del evangelio, comparte. Vuelvo y reitero, no puede haber un discípulo que no se haya bautizado. El discípulo se capacita y también habla de la palabra de Dios. ¿Qué más hace el discípulo? El discípulo cree en las promesas del Señor. El discípulo cree en las promesas del Señor. No, yo no hablo de Cristo, es que me da pena. Pero cree en las promesas, cree que el Señor va a obrar en tu vida. Cree en el Señor, cree en sus promesas. Y el discípulo sabe que el Señor estará con él siempre. Y el discípulo sabe que el Señor estará con él siempre. Eso nos cambia todo el panorama, todo el panorama. ¿Sabes qué también sabe el discípulo? El discípulo sabe que sus pecados han sido perdonados. Y eso ya le cambia la vida. Le cambia la vida. Entonces alguien podría decir, excelente, mis pecados han sido perdonados. Uy, los de ayer, los de hace unos años, los de ahora y los del futuro, o sea, ya estoy, mejor dicho, pase lo que pase, ya nada me va a separar de Cristo. Pero si tú tienes esa mentalidad de seguir pecando, no eres hijo de Dios. Esa es la diferencia. ¿Sabes? Cuando yo leo la porción de las Escrituras y encuentro pasajes donde se habla que esos pecados quedan en la profundidad de la mar, en lo más profundo, y que no se vuelve a acordar de ellos el Señor, ¿sabes qué hay en mi corazón y en mi mente? Reverencia, temor, gratitud. No pensando en que yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. No, sino reverencia, temor y gratitud por salvar a un miserable pecador. Y entonces, ¿eso qué hace en mi vida? Me aleja del pecado. Me aleja del pecado. Y entonces puedo comprender que Cristo ha perdonado todos mis pecados. Que cuando hay momentos de tensión, que cuando hay momentos donde uno quiere salirse fuera de control y peca, sabe que uno se acerca al trono de la gracia, pide perdón y sigue su caminar con Cristo. No es que tú pierdas la salvación. Un verdadero creyente, ¿sabes qué hace? Le ganó algo, le ganó algo, pide perdón. ¿Estás identificando cómo es un verdadero creyente? El que no es creyente, viene a la iglesia por religiosidad, pecó como si nada. Y sigue pecando como si nada. Y su vida como si nada. ¿Ese es un verdadero creyente? No. Ese no es un verdadero creyente.
Un genuino creyente se arrepiente de su pecado, se arrepiente y sabe que Dios lo perdona. Es que esos pasajes son tremendos, ¿no? Esos pecados que quedan en el fondo de la mar, nos está haciendo referencia a que Él no se vuelve a acordar de ello. Y no se vuelve a acordar por una razón, porque la justicia está cumplida en Cristo. En Cristo. Y si yo estoy en Cristo, esa justicia está cumplida. Si estoy en Cristo. Pero si me creo que estoy en Cristo, si me creo que estoy en Cristo por mis propias fuerzas, pues nunca voy a estar en Cristo. Nunca voy a estar en Cristo. Recuerda que el verdadero nacimiento es donde está obrando Dios. Dios, ¿qué hace? Abre tu corazón y tu voluntad para que puedas decir: yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, como le pasó al etíope, como le pasó al eunuco. Finalmente, qué privilegio llamarse discípulo, qué privilegio participar de una reunión donde vamos a estar bautizando. Qué bueno es tener presente este día. Este es un día de gozo, un día en el cual nosotros estamos diciendo: Señor, gracias porque nos has rescatado. Yo le estoy diciendo a los testigos, a las personas que están conmigo, que Dios me ha rescatado, que el mundo ha quedado atrás, que ahora estoy con Cristo y le sirvo a Cristo, y que es un privilegio y un verdadero honor estar con Él. Que entiendo la responsabilidad que está llegando a mi vida, la entiendo, y que le pido a Él que me ayude a llevar su nombre en alto. Que Él resplandezca, que no sea el hablar de Cristo por ganar fama, sino realmente por darle la gloria al Rey de Reyes. Así que tomemos un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.